Bien, buenas. En esta oportunidad les voy a mostrar una guía definitiva para poder realizar un análisis estadístico sin estrés. Para ello, vamos a empezar. El análisis estadístico es uno de los puntos que se les complica a muchos tesistas. Entonces, para ello, les voy a explicar de manera sencilla. Dentro del análisis estadístico tenemos dos apartados muy marcados, como son el análisis descriptivo y el análisis inferencial. El análisis descriptivo es principalmente para poder nosotros describir las variables de estudio. Y aquí podemos hacer las medias, medianas, ver las frecuencias de nuestras variables, desviación estándar, y se manifiestan o se muestran en nuestra tesis a partir de tablas univariadas como bivariadas, que sería una tabla de doble entrada. Y tenemos el otro apartado que es el análisis inferencial, que incluye o lo utilizamos para aceptar, rechazar o probar nuestra hipótesis de investigación. Para ello, para hacer un análisis inferencial necesitamos dos variables y se usa cuando realizamos investigaciones o cuando buscamos comparación, relación, diferencia, ¿no? Sobre todo. Entonces aquí, para nosotros poder elegir qué tipo de pruebas usar, necesitamos saber si nuestros datos tienen una distribución normal. Cuando decimos que es una distribución normal, cuando al llevar nuestros datos al programa SPS y aplicamos el estadístico adecuado, cuando todos los datos se agrupan a la media, entonces tienen una distribución normal o también distribución lineal, que le decimos. Pero cuando nuestros datos tienen una distribución no normal, es cuando no se agrupan a la media y decimos que es una distribución no lineal. Entonces, si nuestros datos siguen una distribución normal, usaremos pruebas paramétricas. Y si es una distribución no normal, pruebas no paramétricas. Ojo con ello. Y un apartado más que lo he agregado es un análisis especial que sobre todo se realicen estudios o investigaciones epidemiológicas, estudios para comparar riesgo, probabilidad de que ocurra un evento, para predicción, como son pruebas, por ejemplo, para diagnóstico, cuando hacemos pruebas de odds radio, de riesgo relativo, entonces un análisis especial. Entonces, le decía, para nosotros saber, no, si nuestros datos tienen una distribución normal o no normal, es importante que podamos realizar la prueba de normalidad. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si mis datos siguen una distribución normal o no normal? Profesor, me dijiste que tienes que saber si tus datos tienen una distribución normal y o no normal para saber si vas a usar pruebas paramétricas o no paramétricas. Entonces, ¿cómo sé eso? Para ello vamos a aplicar la famosa prueba de normalidad, para saber si los datos tienen distribución normal o no normal. Entonces, aquí viene el primer punto. Ojo, ¿cuándo aplicar la prueba de normalidad? Solo se aplica a variables cuantitativas, que es lo mismo que decir variables numéricas, ojo, no se aplica a variables cualitativas porque no tienen una distribución matemática, entonces por lo cual van a tener una distribución ya no normal. Ojo, solo se aplica a variables cuantitativas. O cuando en nuestro estudio tenemos una variable cuantitativa y otra cualitativa, sí o sí, su prueba de normalidad. Entonces, seguimos. Hay dos estadísticos para hacer la prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Pero ¿cuándo uso cada uno de ellos? ¿O cuándo uso Kolmogorov y cuándo Shapiro? Todo depende de la cantidad o del tamaño de nuestra muestra. Algunos autores dicen, si nuestra muestra es mayor a 30, otros dicen 50, lo consideran muestras grandes, entonces vamos a aplicar Kolmogorov. Pero si nuestra muestra es pequeña, menor a 30 o 50, aplicaremos Shapiro-Wilks. Ojo. Con ello vamos a saber si nuestros datos tienen una distribución normal o no normal. Y hay una hipótesis para contrastar y según ello saber si nuestros datos tienen distribución normal o no normal.
La hipótesis nula nos dice los datos siguen distribución normal. Ojo con la hipótesis nula. Y la hipótesis 1 dice los datos no siguen una distribución normal. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aceptar o rechazar esta hipótesis? Sabiendo el valor de P. Cuando nosotros aplicamos la prueba estadística para la prueba de normalidad, nos va a botar el valor de P. Si el valor de P es menor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. ¿Y qué nos dice la hipótesis nula? Que sí sigue una distribución normal. Pero si el valor de P es menor a 0.05, rechazamos esta hipótesis nula. ¿Cómo? Para poder entenderlo de manera más sencilla, esta hipótesis lo he trasladado a este cuadro que pueden verlo aquí. A manera de resumen, si el valor de P es mayor a 0.05, nuestra distribución es normal. Por lo cual vamos a usar pruebas paramétricas, lo mismo que les decía aquí arriba. Pero si es menor nuestro valor de P a 0.05, nuestros datos siguen una distribución no normal, por lo cual voy a usar pruebas no paramétricas. No normal, pruebas no paramétricas. Entonces ya sabemos, ya vamos a saber qué tipo de distribución tienen nuestros datos y vamos a ver qué tipo de pruebas usar, ya sean paramétricas o no paramétricas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Aquí les explico. Entonces ya hemos hecho la prueba de normalidad. Si nuestro valor de P es mayor a 0.05, ¿qué decimos? Nuestros datos tienen una distribución normal. ¿Qué vamos a usar? Pruebas paramétricas. ¿Cuáles son esas pruebas? TD-Student para muestras independientes, TD-Student para muestras dependientes, correlación de Pearson y la prueba de ANOVA. Pero si nuestro valor de P es menor a 0.05, ¿qué vamos a decir? Que nuestra distribución es no normal, por la cual vamos a usar no paramétricas. Dentro de este grupo tenemos a la prueba de U de Mann-Whitney, a la prueba de T de Wilcoxon, a la prueba correlación de Spearman o Rho-Spearman, Kruskal-Wallis, Chi cuadrado y McNemar. ¿Ya? Entonces, ya conocemos, ¿no? Ya sabemos qué tipo de prueba usar. Pero ahora viene la pregunta. Si es correlación, ¿cuál uso? Si es comparación, ¿cuál uso? No viene la pregunta. Si es cuantitativa, ¿cuál uso? Si es cualitativa, ¿cuál uso? Viene la pregunta. Entonces, vamos a la tercera parte. Es muy importante saber entonces también cuántas variables tengo. Entonces, la pregunta que nos hacemos para nosotros poder elegir de manera adecuada qué prueba usar. Y ojo, quiero que estos dos cuadraditos que les voy a mostrar a continuación no se olviden. Ojo, pestaña y ceja. Aquí, las variables cualitativas es lo mismo que variables categóricas. Si te digo variables categóricas, te estoy hablando de variables cualitativas. Si te digo variables cuantitativas, es lo mismo que decir variables numéricas. Entonces, son sinónimos. Ojo, ten en cuenta porque más adelante les va a servir. Grupos GD. Si ven ustedes, GD significa sus iniciales, grupos dependientes, que es lo mismo o igual que GR, que es grupos relacionados o pareados. Por ahora solo memorícense qué significa. Luego les voy a explicar ya más adelante. Y GI es grupos independientes. Entonces GD, grupos dependientes, GI, grupos independientes. Seguimos. Y otro que también deben recordar es que aquí a continuación, cuando se les muestra las pruebas estadísticas de color verde, como ustedes pueden ver aquí de color verde, van a ser pruebas no paramétricas. Y ustedes ya saben cuándo es no paramétrica, qué tipo de distribución tiene. Y si ven de color rojo, son pruebas paramétricas. Ojo con esta leyenda. Entonces, si tengo una sola variable, vamos a hacer un análisis descriptivo. Que es decir, este análisis descriptivo sirve para reportar o reportan frecuencias con el FI, que en otras palabras es la cantidad, y en porcentajes. ¿Como cuáles, profesor? Datos sociodemográficos, ¿ya? En este análisis descriptivo vamos a describir las variables de estudio.
y lo vamos a mostrar en nuestra tesis a través de tablas univariadas, ¿ya? A través de este tipo de tablas, ¿ya? Y también se puede hacer de manera descriptiva en tablas bivariadas, ¿ya? Ya, pero cuando tengamos nosotros dos variables, y en este caso eh, queremos ver, por ejemplo, correlación o asociación. Ojo, aquí muchos confunden correlación es lo mismo que asociación. No, ojo, asociación es ver si se asocian o se relacionan, solo eso. Pero correlación me da un poquito más. ¿Qué te mide aparte de solo saber si se relacionan o no? La intensidad y la dirección. Ojo, ¿ya? Eso también es la diferencia. Es un poquito más profundo. Entonces, vamos a hablar un poquito de correlación. Entonces, si queremos hacer correlación, imagínate dos variables, hacemos nuestra prueba de normalidad. Entonces, y tenemos variables cuantitativas, hacemos la prueba de normalidad y nos salen que nuestros datos son normales. ¿Qué prueba vamos a usar? Este de color rojito. ¿Qué tipo de prueba es? Aquí bajamos en la leyenda. Paramétrica. Entonces, les decía, si es normal, ¿qué uso? Pruebas paramétricas. Si es no normal, pruebas no paramétricas. Pruebas paramétricas están de color rojo y las no paramétricas de color verde. Entonces, si estoy haciendo correlación y mis datos siguen una distribución normal, voy a usar R de Pearson, que se usa para variables cuantitativas, que es lo mismo que variables numéricas continuas. Entonces, aquí su resumen. Cuando uso R de Pearson, cuando ambas variables son cuantitativas y normales. Ojo. Pero si hago la prueba de normalidad y me sale que mis datos son no normales, voy a usar una prueba no paramétrica. ¿Cuál? La Rode-Spearman. Ya que lo usamos en variables que son cuantitativas no normales. Y también se usa en variables cualitativas ordinales. Su resumen, aquí tenemos, cuando tengo ambas variables cuantitativas y no normales, uso Rode-Spearman. ¿Cuándo? Cuando tengo una cuanti y una ordinal, la cuanti siempre no normal, voy a usar también Rode-Spearman. Y cuando ambos son cualitativas, ordinales, orden, ya tienen una jerarquización. Listo, de manera sencilla. Pero si solo quiero ver asociación, se relacionan o no, y mis variables ambas son cualitativas nominales, ¿qué voy a usar? La chi cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no aplico prueba de normalidad? Porque les decía, porque mis variables son cualitativas y ya se da a entender que sigue una distribución no normal. ¿Ya? Entonces, listo. Hasta ahí, si queremos saber asociación y correlación. Entonces, a manera de resumen, primerito, hago mi prueba de normalidad. De acuerdo si mis variables son cuantitativas o cualitativas, me sale el resultado y de acuerdo a ello voy a saber qué tipo de prueba usar, tanto la paramétrica o no paramétrica. Listo. Pero por otra parte, si estamos queriendo hacer comparación o si estamos queriendo comparar entre dos grupos diferentes o dos mediciones, pero en un mismo grupo, para ver si hay cambios, si hay efectividad, si influye el antes y después. Entonces, para esto, también vamos a tener que hacer prueba de normalidad. Pero tenemos aquí como primer punto, si mis variables son cuantitativas, voy a hacer la prueba de normalidad. Facilito. Si hago mi prueba de normalidad y mis datos salen que tienen distribución normal, ¿qué tipo de prueba? Paramétrica, rojito. Y aquí está, ¿ve? Hay dos pruebas que puedo usar aquí. La T de Student para grupos dependientes, que les decía arriba, GD, grupos dependientes, que es lo mismo que GR, grupos relacionados. Y T de Student para grupos independientes. Pero profesor, ¿cuál es la diferencia? Ojo, ambos son paramétricas. Pero la T de Student para grupos dependientes o relacionados o pareados se usa para comparar dos mediciones, como por ejemplo antes y después, pero en el mismo grupo o en solo grupo A. Solo tengo un grupo y quiero comparar dos mediciones. Grupos dependientes,
mismo grupo. Y la test student para grupos independientes es cuando quiero comparar dos grupos diferentes. O sea, personas distintas que están en cada grupo. Dos grupos diferentes. O sea, entonces, ahora ya sabes, GD, grupos dependientes, es comparación en el mismo grupo. GI, grupo independiente, pero cuando comparo dos grupos diferentes, grupo A y grupo B. Ojo, entonces aquí añadimos uno más, saber si tenemos un solo grupo o tenemos dos grupos. Eso es en distribución normal paramétrica. Pero si me sale mi distribución no normal, ¿qué voy a usar? Pruebas no paramétricas de color verdecito. Si tengo un solo grupo, ¿ya? Y quiero comparar, por ejemplo, dos mediciones en el mismo grupo, voy a usar la prueba de Wilcoxon, que es para grupos dependientes. ¿Ya? Cuando lo usamos, cuando esta variable es cuantitativa, ¿no? O lo mismo que decir numérica, no normal, pero ojo, también se puede usar si son ordinales, o sea, mismo grupo. Y profesor, ¿qué pasa? Pero quiero comparar en dos grupos diferentes y me ha salido mi distribución no normal. Ah, aquí vas a usar la U de Mann-Whitney, que sirve para comparar grupos independientes, o sea, dos grupos diferentes. Y aquí también es para, como les decía, ¿no? Para la cuantitativa no normal y también se puede usar en ordinales. Entonces, pero, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa, profesor? Si yo tengo mis dos variables son cualitativas y son ordinales, profesor. Aquí ya no hay necesidad de aplicar prueba de normalidad porque se entiende que ya son no normales. ¿Qué vamos a usar entonces? No paramétricas. Ojo, entonces, si tengo dos cualitativas que son ordinales, aquí lo que tienes que saber es si es en el mismo grupo o tienes dos grupos diferentes. Si tengo un solo grupo, grupo A, y quiero comparar dos mediciones en el mismo grupo, uso Wilcoxon para grupos dependientes. Pero si tengo dos grupos diferentes, voy a usar la U de Mann-Whitney, que es para grupos independientes. ¿Ves? Aquí dice comparar dos grupos diferentes, o sea, personas distintas en cada grupo. Grupo A y grupo B. Pero profesor, también tengo cualitativas, pero aquí son nominales, o sea, no tienen un orden. Son dicotómicas sin orden, porque arriba les decía, cuando digo cualitativas ordinales es porque tienen jerarquización, tienen un orden. Pero si son cualitativas, si son nominales, encima son dicotómicos sin orden, ¿qué prueba vas a usar? Vas a usar la prueba chi cuadrada, pero cuando son dos grupos diferentes, ¿qué voy a usar? Para dos grupos diferentes o grupos independientes GI se usa chi cuadrado. Y si tus tablas son muy pequeñas, de 2 por 2, o en el análisis en tus tablas las frecuencias salen menor a 0 puntos, a 5. Por ejemplo, en tu tabla hay varios ceros dentro de la tabla, o sea, valores menores a 5. Entonces, lo más adecuado es usar el test exacto de Fisher, ¿ya? Es casi lo mismo que chi cuadrado, pero cuando mis tablas son muy pequeñas o los valores en mis tablas son muy pequeños, menores a 5, entonces uso el test exacto de Fisher, que me va a dar un resultado más exacto. Pero si tengo un solo grupo, quiero hacer dos mediciones en el mismo grupo, ya no voy a usar chi cuadrado, porque aquí tengo grupos dependientes, o sea, en el mismo grupo, ¿qué voy a usar? McNemar para grupos dependientes. Entonces, si tengo cualitativas nominales dicotómicas, sin orden, tengo dos grupos diferentes, uso chi cuadrado. Tengo mismo grupo, pero quiero hacer dos mediciones, McNemar. ¿Ya? Listo. Profesor, pero yo quiero comparar o hacer mediciones en tres o más grupos diferentes, por ejemplo, grupo A, grupo B, grupo C, quiero comparar. O quiero hacer tres o más mediciones en el mismo grupo, entonces ya no voy a poder usar estas pruebas. Entonces aquí hago la distribución normal también, ¿ya? Y si mis datos siguen una distribución normal, ¿qué voy a usar? Pruebas paramétricas de rojito. Entonces aquí igualito,
es muy importante saber si mis grupos son dependientes o independientes. Imagínate que tú quieres comparar tres o más grupos diferentes, o sea, grupo A, grupo B, grupo C. ¿Qué grupos son? Son grupos independientes. Entonces, ¿qué voy a usar? ANOVA de una vía. Pero si quiero comparar tres o más mediciones en el mismo grupo, o sea, en el mismo grupo, quiero hacer tres mediciones diferentes, entonces tengo grupos dependientes. ¿Qué voy a usar? ANOVA de pruebas repetidas. Pero, ¿qué pasa, profesor, si mi distribución sale no normal? Si es no normal, igualito, tengo que saber si tengo grupos independientes o dependientes. Si es independientes, vamos a comparar tres o más grupos diferentes. ¿Qué voy a usar? Kruskal-Wallis. Pero si tengo grupos dependientes, o sea, quiero comparar tres o más mediciones en el mismo grupo, voy a usar Friedman. ¿Ya? Esto es el resumen de todo lo que tú debes saber en estadística. ¿Ya? Si quieren ejemplos o quieren saber, por ejemplo, profesor, quiero comparar un resultado de tres universidades diferentes, ¿qué prueba uso? O quiero medir la nota o un examen al inicio de año, medio año o final de año en el mismo grupo, ¿qué uso? ¿Ya? Lo podemos hacer en otro video. Entonces, ¿qué debes saber a manera resumen? Primero, tienes que saber si tus variables son cuantitativas o cualitativas para poder saber y poder aplicar mi prueba de normalidad. Una vez que aplico mi prueba de normalidad, voy a saber si mis datos siguen una distribución normal o no normal. Entonces, si es normal, pruebas paramétricas. Si es no normal, pruebas no paramétricas. Y luego, lo único que debo saber es si tengo grupos dependientes, o sea, quiero hacer mediciones en el mismo grupo, o si es grupos independientes, o sea, quiero hacer mediciones, pero en dos grupos diferentes, grupo A y grupo B. Simplemente con eso saber vas a venir a este resumen y vas a poder elegir qué tipo de prueba estadística usar. Entonces, también en Tesis Plus realizamos análisis estadístico a través de nuestros paquetes estadísticos, análisis estadístico, todo lo que les acabo de mencionar, descriptivo, inferencial, que se muestran a través de tablas, gráficos, usando pruebas no paramétricas, paramétricas, aplicando la prueba de normalidad para tus estudios comparativos, de correlación, o quizás quieres ver probabilidad de riesgo o riesgo relativo, lo hacemos. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias.